Aquí estamos para hablar de los deportes. Vamos a hablar, Juan, de la Olimpiada Nacional. Llegó a su fin y bueno, como siempre pasa, el equipo de la Ciudad de México obtuvo muy buenos resultados. Jalisco otra vez terminó dominando la competencia de principio a fin. Sin embargo, la escuadra capitalina, la delegación de atletas capitalinos, se quedó con el cuarto lugar general. La Ciudad de México cerró en el cuarto lugar general de la Olimpiada Nacional 2017, que llegó a su fin el pasado fin de semana. En total, el equipo capitalino sumó 3.882 puntos al terminar el evento, que se desarrolló en los estados de Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo. En lo que se refiere a la cosecha de medallas, los atletas de la Ciudad de México obtuvieron el quinto sitio con un total de 176 metales, de los cuales 52 fueron oros, 53 platas y 71 bronces. La Ciudad de México quedó por debajo de los equipos de Jalisco, campeón de la competencia, Nuevo León y Baja California. La máxima ganadora de medallas de oro para la capital fue la nadadora Regina Caracas Ramírez, con 6 preseas áureas, seguida por Vianey Franco Vandala en patines sobre ruedas, que obtuvo 3. Bueno, y se dio a conocer la lista de nadadores que van a representar a nuestro país en los mundiales de Budapest, Hungría, la justa más importante que hay en este año de esta disciplina. Y bueno, hay 2 nadadores precisamente nacidos en la Ciudad de México. Los nadadores capitalinos Lon Gutiérrez y Fernanda González participarán en los Campeonatos Mundiales de Natación Budapest 2017, programados del 23 al 30 de julio, según informó la Federación Mexicana de Natación. Gutiérrez y González formarán parte del equipo que representará a nuestro país en la justa internacional y que se compone de 2 elementos, con nadadores de varios puntos de la República Mexicana. Además de Long y Fernanda, la selección está conformada por Liliana Ibáñez y Ricardo Vargas, quienes participaron en Río 2016, además de Ayumi Macías, Melissa Rodríguez, Esther González, María José Mata y Mónica González. En la lista también aparecen Miguel de Lara, Daniel Ramírez y José Ángel Martínez. Bueno, y como te contaba al principio del noticiero, Juan, hoy volvió a emitir la FIFA a través de su comisión disciplinaria un comunicado, que es este que vamos a ver en pantalla. Se lo resumo, es otra vez quejándose, más bien advirtiendo, informando que otra vez fueron detectados en el partido del pasado domingo allá en Kazán, entre México y Portugal, un sector de la tribuna donde se ubicaron aficionados mexicanos con este grito homofóbico que ya todos conocemos al momento que despeja el portero. Y pues es muy sencillo, no está advirtiendo que podrían adoptar medidas adicionales. Ellos le llaman así, en caso de que este tipo de conducta se repita durante la competición, o sea, mañana México enfrenta a Nueva Zelanda. Está la advertencia, está sonando, ¿no?, la posibilidad de que la FIFA sea tajante. Ha venido nada más amonestando, que venga una sanción en plena Copa Confederaciones, que sea arrebatarle 3 puntos, ya meterse con los puntos, arrebatarle 3 puntos a la escuadra de Juan Carlos Osorio. De esta manera prácticamente quedaría eliminada. Ya veremos mañana cómo se comporta la gente. Esto obligó a la Federación Mexicana de Fútbol que esta tarde volviera a emitir un comunicado en el que le pide a la Federación Mexicana que ya, por favor, dejen de realizar este grito. Y es que hay gente, guardias, agentes de la FIFA infiltrados por la tribuna, vestidos de civil, que precisamente están detectando todo esto. Así que a pesar de que a lo mejor en lo ancho del estadio y largo no se alcanza a escuchar, como están infiltrados en la tribuna, alcanzan a detectar muy bien. Mañana, actividad de la Copa Confederaciones se reactiva precisamente con 2 partidos, uno de ellos de suma importancia, mucho interés para acá, para nuestro país. Juega México a la 1 de la tarde allá en Sochi, en Rusia, frente a Nueva Zelanda. Antes, a las 10 de la mañana, la escuadra local Rusia enfrentará a Portugal. Así la información deportiva, Juan.